Siendo las 10 horas con 7 minutos del día 6 de diciembre del 2020, iniciaríamos la primera ronda con las preguntas de esta entrevista en panel por competencias. Voy a formular una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que les vaya indicando. Iniciaría en responder Leticia, posteriormente Mauricio y finalizaríamos con Alejandra. La pregunta o mi planteamiento está enfocado a la competencia de orientación a resultados, que es actuar conforme a una cultura de servicio en la responsabilidad que se nos ha encomendado, con el objeto de lograr los resultados y objetivos planteados a nuestra área de responsabilidad. Y les pediría que mencionaran cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados alcanzados en su última posición laboral. Y en este caso, iniciaríamos con su respuesta de Leticia. Adelante, Leticia, te escuchamos. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. La pregunta estaría relacionada con su última posición laboral y tendrían que describirme o mencionarme cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados alcanzados en este trabajo. Adelante, Leticia. Ok, mi último trabajo fue una audiencia que tuve en el juzgado familiar. Estaba representando a una señora y solicitábamos la pensión alimenticia. El señor llevaba más de 3 años de no aportar nada. Era difícil el llegar a una conciliación con este señor por el papel que tiene uno como representante de una persona así. Sin embargo, pues llegamos a un acuerdo en donde tratamos de conciliar de una forma bilateral, ¿no? En donde pudiéramos alcanzar el objetivo de que la señora percibiera ya una entrada de dinero o recibiera algo para mantener a su menor hija y también, aunque el señor tuviese ese incumplimiento, no afectar su esfera, ¿no? Llegamos a un acuerdo y se está pagando ya una pensión, no es el total que se estaba exigiendo, pero la señora, como quiera que sea, ya no tiene esas deficiencias económicas y puede darle algo a sus menores hijos. Esto. Gracias, Leticia. Mauricio, te escuchamos. Sí, buenos días. Mi empleo anterior, servidor público, Policía Federal, siempre, bueno, en el nombre lo tiene, ¿no? En el emblema de proteger y servir. Creo que todos los servidores públicos debemos de tener siempre bien claro que uno de los propósitos es siempre esta cultura de servir a la ciudadanía. Entonces, pues si queremos mejorar, siempre hay que mejorar en ese aspecto de siempre servir a la sociedad. Gracias, Mauricio. Y finalizaríamos con la respuesta de Alejandra. Adelante, Alejandra, por favor. En mi último empleo estuve en lo que son los servicios bancarios y ahí marca mucho la diferencia la atención y el servicio. Eso es lo que hace a que el cliente o el servidor, el cuentaviente, marca la diferencia para elegir entre una institución u otra. El servicio que nosotros le podamos ofrecer al cliente se va desde atención, saberlo escuchar, darle seguimiento, darle el puntual seguimiento a su atención o a su problema para poder continuar. Gracias, Alejandra. Y ahora continuaríamos con la pregunta que les formule el maestro José Mondragón. Adelante, maestro. Con gusto, consejera. Buenos días. La pregunta que se les va a hacer está relacionada con la competencia de apego a normas y procedimientos, que implica preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o personales. El orden en el que van a responder es el siguiente. Primero va a ser Mauricio, después Alejandra y en tercer lugar Leticia. La pregunta es la siguiente,
Describa cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de diversos grupos de personas. Por favor, Mauricio. Creo que en este caso siempre debemos de actuar, bueno, ser una persona que tenga la capacidad proactivo, o sea, siempre tener la capacidad de anticiparse a problemas. Y en este caso siempre buscar el bien común de la mayoría, no simplemente buscar el bienestar particular. Entonces siempre hay que enfocarnos a que haya un beneficio común. Sería todo. Gracias, Mauricio. Alejandra, por favor. En cuestiones de normatividad, es apegarnos al 100% a la normatividad, independientemente de cuáles sean los intereses. Nos tenemos que conducir a la normatividad de la institución para poder sacar el problema adelante. Muchas gracias, Alejandra. Leticia, si eres tan amable. Muchas gracias. Yo creo que las reglas, las normas se han hecho para guiarnos, para orientarnos y para resolver problemas. En el último problema que resolví laboralmente, traté de apegar más a las pruebas que llevábamos en juicio, a las reglas sobre el desahogo de pruebas, sobre la valoración de las pruebas, y a concluir ese juicio de una mejor manera y más rápida. Entonces, es por eso que creo que el apegarse a las normas es algo fundamental para poder resolver y llegar a un buen objetivo en nuestro trabajo. Muchas gracias, Leticia. Por mi parte sería todo, consejera. Gracias, maestro, y finalizaríamos con las respuestas de ustedes a la pregunta que les formule el doctor Igor Viveros. Adelante. Gracias, consejera. Buenos días. El orden de las participaciones es el siguiente. Iniciaríamos con Alejandra, después Leticia y concluimos esta ronda con Mauricio. La competencia es integridad, que tiene que ver con actuar de manera congruente con los principios que deben observarse en su actuar. En este sentido, describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Adelante, Alejandra. Es honradez, imparcialidad, honestidad, serían las características que debemos de utilizar para poder sacar un problema adelante. En el caso, en el último situación laboral, un compañero tuvo un desapego a la normatividad por cuestiones fáciles. En una apertura de cuentas se le hizo muy sencillo elaborar la firma de un cliente que le había faltado en un contrato. Entonces se le hizo muy fácil pues atribuirse y falsificar esa firma. Entonces es algo incorrecto que se detectó y pues él justificaba que la persona no estaba tan cerca para recabar la firma, que no podía contactarlo y que pues se le hizo una manera fácil, a lo cual se le levantó un acta administrativa y fue separado de su cargo. Gracias, Alejandra. Por favor, Leticia, adelante. Buenos días. Mi último trabajo, lo he mencionado, fue una audiencia familiar. El tema es pensión alimenticia. Tuvimos una audiencia en donde aportaron pruebas en las que el origen era negativo, ¿no? No era como ellos lo manifestaban, eran unos recibos que estaban presentando. Yo le comenté al abogado minutos antes, si tienes recibos, preséntalos, yo llego a un acuerdo, no hay ningún problema. Y cuando dijeron el origen de esos recibos, la verdad, mi conducta frente a esa mentira, frente a esa falsedad, fue dirigida hacia una ética profesional. Nosotros tenemos que conducirnos siempre con verdad, siempre con honestidad, tratando de beneficiar el trabajo, ¿no? que nos encomiendan. Y la verdad fue un shock el escuchar cómo con argumentaciones, con alusiones hacia una
una verdad o vamos manejándose así, le pedí al abogado que no se volviera a comunicar conmigo, que yo tenía una dirección de comportamiento diferente, que yo no estaba en contra de que el señor presentara pruebas para demostrar que había pagado pensión alimenticia, pero las formas no eran las correctas. Entonces, creo que siempre tenemos que tener ese principio de verdad, ese principio de respetar las reglas para poder conducirnos, no solamente en el trabajo, en la vida de una manera correcta y idónea. Gracias, Leticia. Adelante, Mauricio. Algunos valores que considero propios míos son que soy responsable, honesto, me gusta la puntualidad, siempre trato de ser proactivo y resiliente ante cualquier situación. Considero que este conjunto de valores me hacen ser mejor persona e incluso frente a, en el actuar como servidor público, creo que siempre debemos estar apegados a actuar conforme a derecho y por supuesto que estos valores siempre nos van a ayudar a tener un mejor resultado. Sería todo. Gracias, Mauricio. Por mi parte sería todo, consejera. Gracias, doctor. Concluimos el tiempo de esta entrevista, siendo las 10:18 del día 6 de diciembre del 2020. Les agradecemos su tiempo, su presencia y su interés en querer participar con el Instituto Electoral del Estado de México en el próximo proceso electoral y les pediríamos que estén al pendientes de la publicación de resultados en la página de internet del instituto y en sus redes sociales, que será a más tardar el próximo mes. Muchas gracias y ahora le solicitaría al personal de la unidad de informática detenga esta grabación de entrevista. Muchas gracias.